Bien, regresamos entonces con Miguel Palomino del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre la desaceleración peruana y vamos a ver si mundial también. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bien, bueno, efectivamente tal vez deberíamos de partir por preguntarte si efectivamente hay una desaceleración en la economía peruana y si es así, ¿cuán dramática sería esta? Bueno, ciertamente la economía peruana está creciendo a un ritmo algo menor de lo que creció en promedio en los años anteriores. Entonces, en ese sentido, estrictamente, sí se ha desacelerado el crecimiento. Seguimos creciendo a una tasa alta, pero es algo menor que la que venimos teniendo. Teníamos un promedio de crecimiento de varios años de como 6,5% y estamos creciendo a una tasa que en este momento está algo debajo del 6%. Entonces, no es que sea una desaceleración dramática hasta la fecha, pero sí estamos creciendo algo menos de lo que veníamos creciendo y por supuesto lo relevante no es tanto eso, porque medio punto más no es fundamental ahorita, sino si esto va a seguir así, si va a mejorar o va a empeorar. Eso creo que es un poco lo que... Para ponernos en contexto, un cálculo de Ricardo Lagos, si mal no recuerdo, era que desde 1990 a la fecha, hasta el 2012, hemos crecido un promedio de 5%. 5 punto algo, pero era básicamente 5%. Y los últimos años, los últimos 10 años hemos crecido exacto 6,5 y los últimos 5 también 6,5. Claro, entre 6,5 y últimos 5 y últimos 10 ha sido bien constante, 6,5. Correcto. Y entonces ahora estaríamos en una tasa que bordearía el 5%, 5,5%. Bueno, lo que pasa es que tenemos cifras para pocos meses, entonces no le puedo decir que es una tendencia a 1, 2 meses. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses es una cifra que está más acercándose a 5 que acercándose al 6,5 que lo teníamos, ¿no? Ok, entonces ahora la pregunta sería si eso es consecuencia de factores internos o externos o de ambos o una mezcla, y si es una mezcla, ¿en qué proporción? Bueno, lo que ha ocurrido creo que tiene ambos factores de momento, ¿no? Recordemos lo siguiente, cuando hablamos de las cifras estas, la última cifra que tenemos del Perú es del primer semestre. No estamos hablando de lo que está pasando, ya estamos comenzando agosto. No estamos hablando de que ya pasó en el primer semestre. Enero a junio, así porque es. Julio ya es segundo semestre. Correcto. Ya fue. Estamos hablando de ocurrió en los primeros 6 meses del año. Y esas son las cifras de las que estamos discutiendo. En realidad, lo relevante sería saber cómo vamos ahora, pero esas cifras siempre las tenemos con algo de atraso. Entonces, cuando hablamos de la desaceleración que ha habido, es la desaceleración que hubo en el primer semestre del año. Y en el primer semestre del año, sí es verdad que el mundo tampoco le fue tan bien. Es decir, en el primer semestre del año 2013, el mundo también se desaceleró con respecto al 2012. Entonces, hubo un factor internacional. El mundo entero se desaceleró como medio punto más o menos del producto en el primer semestre del 2013 y el Perú también de alguna manera se vio afectado por esa desaceleración mundial. Entonces hubo factores externos y también ha habido, como conocemos, factores internos. Para que los televidentes nos sigan un poco, los economistas tendemos a hacer proyecciones y casi todos los institutos, organismos, Banco Mundial, qué sé yo, hacen proyecciones y esas proyecciones se van corrigiendo normalmente cada trimestre, cada semestre, de acuerdo a cómo va la economía. De acuerdo a la información que vamos recabando. ¿Cuál era la proyección para Perú para el 2013 de hace, por ejemplo, un año? Digamos, a inicio del año 2013, por ponerlo de alguna manera, las proyecciones de crecimiento normalmente eran del 6%, 6,1%, 6 o 6 y pico en promedio. Y ahora se han ido bajando están en proceso de bajar. Probablemente el promedio debe estar una cifra entre 5,5 y 6, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, no es una disminución dramática. Y el fondo y el banco también bajaron sus proyecciones para el 2013, las han ido bajando. Así, tanto para el Perú como para el mundo, digamos, en general, como digo, ¿no? Para el mundo la ha bajado el fondo, por lo menos que es la que recuerdo, de 3,5, la bajó primero a 3,3 y después a 3,1. Sí, incluso ya están en 3, algunos hablan de 2,9, ¿no? O sea, pero de nuevo, lo importante es que eso es algo que se debió a lo que ocurrió en el mundo en el primer semestre. En este momento, las expectativas de virtualmente todos los que hacen pronósticos económicos, el Banco Mundial, los grandes bancos de inversión, FMI, los consultores internacionales grandes, todos esperan que en el segundo semestre de este año el crecimiento económico mundial repunte significativamente.
Y recupere lo perdido, digamos, lo perdido en el primer semestre, correcto. Y esperan también que en el 2014 aumente más otra vez. Es decir, el segundo semestre mejor que el primero y el 2014 mejor que el 2013. Correcto. Y que el segundo semestre del 2013. Correcto. Entonces, la expectativa en este momento es que la economía mundial no se está desacelerando ya. Se desaceleró en el primer semestre. En este momento ya se está acelerando la economía mundial. Hablemos un minutito de eso, es porque tenemos felizmente el día de hoy tiempo para conversar. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se desaceleró el mundo en este primer semestre? Bueno, el crecimiento acabó siendo más bajo de lo esperado en Europa, en los mercados emergentes y ligeramente en China. No, muy ligeramente en el caso de China. En Estados Unidos la cosa no fue tan clara, comenzó un poquito más débil de lo que se esperaba, pero luego se ha fortalecido, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que conforme sigan viendo los datos del primer semestre, se fueron corrigiendo a la baja los datos del año, pero no por lo que se esperaba en el futuro, sino porque lo que ya había ocurrido el primer semestre. Desde entonces, más bien los indicadores se han vuelto bien positivos. Por ejemplo, el día de hoy, creo que ha sido que salió ayer, hay un indicador respecto a cómo se está portando el sector manufacturero en Europa. Se tornó positivo, es decir, se espera crecimiento en el sector manufacturero europeo por primera vez desde el año 2011. O sea, bueno, es en que 2 años, la primera cifra positiva de crecimiento. La austeridad europea tampoco ha sido tanta austeridad en el sentido de que no es que el gasto se ha reducido la vorágine con la cual crecía el gasto, pero el gasto no se ha reducido en términos reales, bueno, en algunos países sí, pero en general no ha sido tan fuerte, ¿no? Y la economía alemana se está expandiendo ya, la economía inglesa está expandiendo. Entonces, hay en Europa, que todavía está pasando por momentos difíciles y no es que vaya a ser un gran año, las cosas vienen menos malas. El segundo semestre de este año se espera un poquito de crecimiento, muy poco, pero algo de crecimiento versus una economía que se estaba contrayendo antes, ¿no? Correcto. Ahora, entre las políticas europeas de austeridad, entre comillas, digamos, y las americanas, que son de expansión, de un poco recalentar artificialmente, básicamente vía moneda, la economía, digamos que más seria es la versión europea, ¿no? Porque la americana te puede traer un vómito negro más adelante, ¿no? Lo que pasa es que la corrección europea en realidad debería tener 2 componentes muy importantes, incluso hasta 3, pero los 2 más importantes son, tú tienes que cerrar una serie de huecos y déficits que te generaron este periodo de gasto excesivo y de optimismo excesivo. Pero para que eso no simplemente te lleve a estancamiento y digamos, desempleo y problemas serios de largo plazo, tendrías que reestructurar, tendrías que reformar. Cosa que no están haciendo tanto, claro, ¿no? Entonces, muchas economías europeas, la española es un ejemplo importante, por ejemplo, tienen que reformarse radicalmente y no lo hacen o lo han hecho muy parcialmente. Entonces, mientras tú no hagas la reforma, no te queda más que seguir apretando porque no has arreglado tu hueco. Claro. La forma en que tú logras salir de ese apretón de gasto y poder salir adelante y no simplemente es ajustarte el cinturón, es que reformes y creas nuevas oportunidades de crecimiento. Están haciendo el ajuste y no están aprovechando el espacio para hacer las reformas que permitan después generar un motor de crecimiento. En el Perú, en el año 90, el ajuste fue dramático. O sea, lo que están haciendo hoy día en Europa es nada. Claro. Es un esfuerzo pues de pacotilla comparado con lo que se hizo en el Perú en los 90, en el año 90 en preciso. Pero a la misma vez se dieron toda una serie de reformas. Entonces, y esas reformas además en el Perú duraron como 4 o 5 años, ¿no? Claro, el ajuste inicial en el Perú fue brutal, pero fue en agosto. Para septiembre ya habías recuperado, ya estabas comenzando a crecer de nuevo. O sea, en 2 meses pasaste el ajuste y comenzaste a crecer de nuevo. Claro, de hecho, el índice de crecimiento, cuando tomas como base 100 1990, casi desde el mes 1, como tú dices, se comienza a ver algo positivo. Así, ¿no? Hubo un ajuste muy duro al inicio. Y solo para los que están en contra de la austeridad. más duro todo lo que ocurrió en Europa en los últimos 2 años. Y solo para los que están en contra de la austeridad, la idea esta de que Europa se puede seguir endeudando para crecer, entre comillas, para pagar la deuda, ellos tienen déficit fiscal crónico desde hace 35 años. Sí, o sea, eso es algo que no va a ocurrir. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, regresamos, estamos conversando con Miguel Palomino sobre la desaceleración peruana y mundial. Vamos a una pausa y regresamos.